cubrir todos los gastos. Amén. Chipi, ¿sí me ayudan? Ok, pues. Amén. Y el viernes pasado tuvimos nuestra reunión de varones. Hubo pan de vida y pan de alimento. Estuvo muy bueno. No, descansamos de los burritos de Valsequillo. Dijimos, no nos vamos a empachar con tanto burrito. Entonces hubo panes. Pero la verdad es que se están poniendo muy padre y lo que estamos tratando de hacer ahí con los varones, obviamente siempre hablamos temas de lo que es un hombre de reino. Usted sabe que así se llama el ministerio, pero queremos formar y queremos ser formados como varones, como hombres de reino. Qué bueno que estamos en vivo y pasan muchas cosas. Perdón, pero es que esto es algo bien importante. Quiero pedirle a Misia y a John que vengan, por favor, y a Jaime y a Susi, porque vamos a orar por ellos el día 2. El día 2 también, el sábado 3, perdón, el sábado 3 van a abrir la célula de jóvenes. Y es algo súper importante. Vamos a tener un estudio para los jóvenes en casa de Misia y yo quiero que los jóvenes se acerquen con ellos, por favor. El sábado voy a estar yo ahí con ellos. Vamos a estar el pastor y yo abriendo esa célula. Háganse para acá. Rejúntense. Y Susi, Jaime, háganse más para acá para que los vean. Susi y Jaime, todo el año pasado estuvieron en un curso especial para abrir la célula de matrimonios. Todo el año se estuvieron preparando el año pasado para este momento y Misia y John también. Entonces queremos orar por ustedes, enviarlos, establecerlos para este ministerio y que todos estemos orando, pero mire también que todos apoyemos, ¿sí? Que todos apoyemos. Cuando abrimos las otras células hicimos lo mismo con cada uno. Así que ahora vamos a establecer esta célula de matrimonios y esta célula de jóvenes. Amén. Bendito Señor, en esta hora, Padre Santo, queremos pedir de tu bendición sobre estos tus hijos, sobre este matrimonio, Señor, que van a abrir una célula para bendecir a más gente. Y tenemos que saber, Señor, que esa célula es una extensión de tu iglesia, es una extensión de tu reino. Asimismo para los jóvenes con Misia, con John, los bendecimos, Señor, a todos. Y sabemos que esto será de gran bendición para tu reino, para el establecimiento de tu palabra y de tu reino. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Allá la mamá. Entonces, jóvenes, comuníquense con Misia y con John. Matrimonios, por favor, ahí para empezar a ser discipulados, porque esto se trata de avanzar, Y en febrero tendremos nuestra reunión de matrimonios para festejar el amor y la amistad. Amén. Pero ahí les vamos a dar la información. Sí. Muy bien. No es que apure a la pastora, pero el tema de hoy está un poquito largo y ahorita usted se va a dar cuenta. Entonces le decía de los varones, estamos formando y queremos formar hombres de reino, hombres que verdaderamente establezcan reino donde quiera que ellos se planten. Es algo diferente. No es nada más venir a Cristo y ya, sino tenemos que ser transformados, de eso se trata. Y parte de lo que vamos a ver en el tema de hoy, nos vamos a dar cuenta que el propósito y el objetivo de Dios es que establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso el Padre nuestro, cuando nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, dice: hágase, Señor, tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Eso es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, varón, si te has perdido estas reuniones, te invitamos, estamos cada 15 días, o sea, un viernes sí, un viernes no. Únete también ahí al grupo de varones. Hay unos muy madrugadores que entran a trabajar temprano y mandan sus mensajes desde muy temprano. Hay otros que no tanto, hay otros que son muy callados, pero ahí todos nos apoyamos y nos bendecimos. Y vamos a la palabra.
usted sabe que estamos en una serie de la profecía. Y les digo, vamos a llevar una serie de la profecía. Hoy es el tercer mensaje. La semana pasada le pusimos pausa a esto de la profecía porque fue el aniversario de la iglesia y hablamos de algo diferente. Pero hoy continuamos con esta serie de profecía. Este es el tercer mensaje y el mensaje de hoy se llama Israel y la iglesia. Para entender la profecía bíblica tenemos que entender también el plan de Dios y tenemos también que entender al pueblo de Dios, porque están dentro de la profecía, están dentro de la palabra de Dios. Y ahorita usted se va a dar cuenta. En el mensaje número 2 vimos así un recuento bien rápido sobre toda esta cosmografía, vamos a decirlo así, del plan de Dios. Ahorita vamos a hacer un breve resumen para iniciar con el tema, pero vamos primero a leer la palabra con la que nos vamos a guiar el día de hoy. Y está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y vamos a leer a partir del versículo 33. Y nos dice el Señor: oíd otra parábola. Usted sabe que el Señor enseñaba por medio de parábolas. Y dice: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Les pregunta. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mas Jesús les dijo esto: ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Permite que lo que hoy se derramará en este recinto, Señor, quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, que podamos ser hacedores de tu palabra. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Usted ha escuchado la historia de Romeo y Julieta? ¿Sí sabe de qué se trata? ¿De qué se trata, hermano? De un par de tortolitos, ¿verdad?, enamorados. Y todos sabemos de qué se trata Romeo y Julieta, y sabemos que eran dos enamorados, sabemos que eran dos chicos que se enamoraron, pero vivieron un noviazgo y tuvieron una vida trágica. Y no entenderíamos completamente la historia de Romeo y Julieta si no entendemos la historia de sus familias. Porque una de las familias de Romeo y Julieta eran los Capuleto y la otra familia eran los Montesco. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Pues resulta que los Capuleto y los Montesco estaban peleados a muerte. Eran enemigos jurados, asiduos, así como que no podían ni verse porque en cuanto se veían, se querían agarrar y se querían dar un tiro. Así decían en mi rancho, ¿verdad? Se querían desgreñar.
Entonces resulta que Julieta, pues lo conocemos como Julieta, pero Julieta se apellidaba Capuleto. Y el Romeo era Romeo Montesco, de las Altas Torres y Pérez Pérez. Entonces, cuando ellos quisieron establecer ese noviazgo, pues claramente que las familias estaban en conflicto y no les permitieron llevar a cabo ese romance. Y pues usted sabe cómo termina la historia, trágicamente. Nosotros, para poder entender a Romeo y Julieta, tenemos que entender la historia completa y tenemos que entender cuál era el conflicto de las familias. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros como Iglesia de Cristo, para poder entender la profecía y para poder entender nuestro propósito como Iglesia de Cristo, también tenemos que conocer el pasado y tenemos que conocer la historia de la familia, nuestros antepasados como familia. Entonces es muy importante que también entendamos lo que sucedió con el pueblo de Israel. Por eso el tema de hoy es Israel y la iglesia. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ahorita se va a dar cuenta. Pero vamos a empezar este mensaje y vamos a dar un breve repaso de lo que vimos en el segundo tema, donde hablábamos de que Cristo es el centro y el propósito de toda la profecía. Ahí vimos un poco de esto. Ahorita vamos a dar un repaso muy breve. Si le queda a usted alguna duda, cheque el mensaje número 2 de profecías y si no, pregúnteme. Pregúnteme y ahí lo vemos, ¿ok? Entonces, abróchese el cinturón porque voy a tratar de irme rápido. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Toda esta historia empieza cuando Dios crea ángeles. Dios crea ángeles y crea a un ángel que es un ángel superior a los demás, que es un ángel hermoso, que es un ángel que le pone por nombre Lucifer. Y este ángel, era tan buen ángel, tan poderoso, tan reluciente, tan brillante, porque así dice la escritura, que se rebeló y quería ser como Dios. Entonces entra en rebeldía. Y como tenemos un Dios omnisciente que sabe todo, pues usted ¿cuándo le va a poder engañar a Dios? ¿Y cuándo le va a poder hacer una fiesta sorpresa? Pues nunca, porque Él lo va a saber. Cuando este ángel se revela, el Señor lo descubre y lo expulsa. Pero este ángel, como era tan engañador, tan seductor, tan brillante, se lleva a una tercera parte de todos los ángeles. Se lleva a la tercera parte de todos los ángeles que fueron creados por Dios, criaturas creadas por Dios. Encuentran culpable a Satanás de traición y lo expulsan al infierno a Lucy y sus amigos. A Lucy y sus amigos. Entonces los envía fuera, pero Dios, antes de ejecutar esta sentencia, porque lo sentencia al infierno, pero antes de ejecutar esta sentencia, decide hacer algo antes de que lleguen a esa sentencia final. Pero por lo pronto y en el inter, vamos a decirlo así, los relocaliza, ya no los quiere en el cielo, los envía a otro lugar porque ya no los quiere con él. Y ese lugar a donde los envía es el tercer planeta del sistema solar que nosotros conocemos como Tierra. Ahí en Ezequiel 28, Isaías 14, si usted está tomando nota, ahí usted puede revisar. No nos vamos a meter en eso porque nos tardaríamos de aquí hasta mañana o pasado mañana, pero ahí viene esto que le estoy yo diciendo. Vaya, todo esto que le estoy relatando tiene respaldo bíblico. Entonces lo relocaliza. Pero cuando los relocaliza, la tierra decae. La tierra se vuelve oscura y vacía, dice la escritura en el Génesis. Está desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos dice la escritura en el hebreo, ahí en la tierra el Señor se deshace de algo que le llama en el hebreo tohu babohu. Eso lo vimos también en la prédica 2 de profecía. Y esto significa un lugar donde se pone lo que no sirve. En otras palabras, y en mi rancho le decimos basura. Donde usted pone lo que no sirve es desecho, es basura. Ahí es a donde el Señor envía a esos ángeles junto con su compa Lucy. Así que cuando manda toda esta parvada de
rebeldes a este lugar, la tierra queda desolada y vacía. Entonces el Señor tiene que hacer un home improvement, tiene que hacer una remodelación. Entonces empieza Él a remodelar la casa. Como cuando a usted se le ocurre que, mira, vamos a arreglar aquí, y se hace un reburujo primero, pero ya posteriormente usted empieza a arreglar esa casa, porque la tierra estaba en caos. Y dice la escritura en el Génesis que la oscuridad se encontraba en el fondo del abismo. O sea, ahí estaba Lucy y sus compadres, ahí estaban. Entonces dice, por lo que el Señor empieza a hacer la renovación y dice, bueno, para que esto se vea más bonito, vamos a separar las aguas de la tierra, vamos a hacer que haya unas lumbreras para que empiece a luzar, a alumbrar esto que está muy oscuro, y de esa misma manera podemos ir determinando el tiempo cuando llegue el tiempo final para enviarlos a su morada final, a su sentencia final, que va a ser el infierno. Entonces Él empieza a crear todo esto. Usted lo puede ver ahí en la creación en el Génesis. Entonces Dios decide, en otras palabras, todo esto que le estoy diciendo es que Dios decide usar esta rebelión de estas criaturas angelicales para su gloria. Y antes de ejecutar esa sentencia final de enviarlos al infierno, decide crear a otra criatura un poco menor que los ángeles, para que los ángeles se den cuenta que cuando una criatura, aún una criatura poco menor que ellos, cuando son obedientes y se sujetan a Dios Padre, pueden hacer cosas maravillosas, aún mayores que esa criatura mayor que sí había creado anteriormente, que se llamaban ángeles. Entonces el Señor decide crear al hombre y nos crea un poco menor que los ángeles, como lo dice el Salmo 8:5, como nos dice Hebreos 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Entonces el Señor crea a esta criatura menor que los ángeles, que es constitucionalmente inferior. Un ser humano, usted lo sabe, si lo ha intentado se habrá dado cuenta que no podemos volar. No podemos desaparecernos, no tenemos el mismo intelecto tal vez que un ángel, ni podemos ver el mundo espiritual como lo ve un ángel. Entonces somos inferiores, pero somos casi como los ángeles. Así que el Señor tiene que constituir un hogar para estas criaturas y lo llama Edén. Fíjese qué interesante, lo llama Edén. Y el otro día me preguntaba una persona, ¿por qué le llama Edén? Y era el Edén también donde se paseaba Satanás, porque así lo va usted a leer allá en Ezequiel. Pues sucede que lo hace de esta manera y el Señor le pone el mismo nombre porque quiere hacer algo similar con la creación de este ser un tanto inferior, pero quiere emular esa creación que fueron los ángeles. O sea, quiere hacer algo muy similar, por eso también le pone Edén, porque quiere demostrar que puede hacer más con menos, cuando eso menos es obediente a Dios. ¿Vamos bien? Entonces, crea a este hombre para recordarle a los ángeles rebeldes, no eran los ángeles azules, estos son rebeldes, se den cuenta de lo que esta criatura, el hombre, puede hacer cuando es obediente a Dios, cuando son comprometidos con Dios. Entonces, aquí empieza algo bien interesante, porque cuando el Señor crea al hombre, el hombre tiene que demostrarle a esos ángeles que es superior cuando nos encontramos en sujeción a Dios. Esto a mí me recuerda mucho la película de Rocky 4. ¿Por qué me recuerda la película de Rocky 4? Porque la batalla que va a iniciar en este momento entre el hombre y los ángeles, nosotros somos un tanto inferiores a esos ángeles. Entonces, no sé si usted vio Rocky 4, pero Rocky 4 tiene que pelear contra un ruso que se llama Iván Drago. Y el Iván Drago era un peladote así como de 2 y cacho de estatura.
así como que fornido como los de Valsequillo, así bien. Ajá. ¿Eh? Y luego a él lo entrenaban así con computadoras y equipo y así. Y el Rocky acá chaparrito, y pues sí le echaba ganas, pero él tenía que andar en la nieve y acá sufriendo, y ahí es donde se emociona uno con la música de rock y todo eso. Pero era superior el Iván Drago, pero el Rocky tenía que pelear con él y demostrar que él le podía ganar. A eso mismo sucede con nosotros. Nosotros tenemos en sujeción a Dios que demostrar que podemos ganar a los ángeles. ¿Y por qué se lo estoy diciendo de esta manera? Porque eso es lo que Él quiere, lo que Dios quiere que nosotros demostremos cuando estamos en sujeción a Dios. Usted sabe que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes. Por eso nos dice el Señor que nuestra batalla es contra el mundo espiritual, contra los ángeles. ¿Estamos de acuerdo? All right. Vamos bien hasta ahí. Entonces haga de cuenta que Dios hace esta criatura, pero el problema inicia cuando el Señor al crear esta criatura y que el primer hombre es Adán. Entonces Satanás llega y engaña a Adán. Ahí empieza una guerra, ahí empieza una batalla. Usted si es fan de Star Wars, usted le puede poner a esto la batalla de las descendencias. Así como que el imperio contraataca, esta es la batalla de las descendencias. ¿Por qué? Porque cuando Satanás hace caer a Adán, el Señor finalmente nos da la primera parte de la película, que es una nueva esperanza. Cuando nos dice en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Entonces ahí empieza la primera batalla, la batalla de las simientes. Entonces nos remontamos también a Terminator, y Satanás lo que quiere es que no nazca ese niño. Él no quiere que nazca ese niño que va a venir a aplastarle la cabeza. Entonces Satanás lo que va a luchar todo este tiempo es evitar que nazca la simiente de la mujer, que nazca el Mesías, para que no termine su sentencia y no vaya a su sentencia final. Entonces él quiere demostrar que ellos que siguen siendo superiores a la creación de Dios, que es el hombre. Por eso nos odian tanto los demonios. Y empieza ahí la batalla de las simientes. Es una batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y para ponernos al corriente sobre esta batalla, acuérdense que después de que hacen caer a Adán, Caín mata a Abel, o sea, otro impedimento que pone por ahí Satanás. Y por ahí de una lucha o un conflicto familiar termina convirtiéndose también en un conflicto de naciones. Porque en Génesis 11 dice que los hombres se empezaron a reunir y empezaron a construir una torre que se llama la Torre de Babel. Usted ahí la va a encontrar en Génesis 11. Y el Señor se da cuenta que todos esos hombres están también en rebeldía. Entonces dice el Señor, no puedo permitir que esto prosiga de esta manera. Interfiere su sistema de comunicaciones. Ya no pueden llamarse, ya no tienen señal, les corta el internet y los dispersa por todo el mundo. Usted puede leer ahí la historia de la Torre de Babel. El Señor les cambia el lenguaje, les cambia el idioma y tienen que ser esparcidos por todo el mundo. Entonces ahí se convierte de un conflicto familiar, se convierte en un conflicto de naciones, porque ya todo el mundo empieza a dispersarse y empieza a vivir en rebelión en contra de Dios. Pero el Señor empezó a buscar entre todos esos que fueron dispersos a alguien que fuera digno, a alguien que fuera el elegido. Y encuentra a un hombre entre los calderos, le dice, tú eres el elegido. Tú eres quien me va a ayudar a que de ti nazca la promesa y nazca la simiente que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. Porque de ti voy a hacer una gran nación, le dice. Entonces, ¿a quién se encuentra? A Abraham. Y encuentra a Abraham ahí en los calderos y establece un pacto con Dios y le dice, ok, de ti voy a hacer esa gran nación, pero no solamente va a ser así de palabra,
Vamos a hacer un pacto. Un pacto, verdaderamente que tú te comprometas, que le eches ganas, le eches ganitas y te comprometas porque de ti va a salir esa gran nación y va a salir esa simiente. Y usted puede ver cómo el Señor inclusive le refrenda ese pacto. Ese pacto lo podemos volver a revisar, lo revisamos en Génesis 12, pero lo puede volver a revisar en Génesis 15 y en Génesis 17. Y es un pacto que es un acuerdo divinamente creado entre Abraham y Dios. Más bien, entre Dios y Abraham. Así que Abraham deja a los calderos y el Señor le dice: voy a hacer de ti una gran nación, voy a crear a través de ti gente para mi beneficio, o sea, para el beneficio de Dios. Por eso es el pueblo de Dios. Entonces, a través de Abraham, él empieza a crear a esa gran nación, que finalmente nosotros hasta estos tiempos modernos lo conocemos como el pueblo de Israel. Ese es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Dios. Pero también tenemos que entender que la historia del mundo tiene mucho que ver con esto que le estoy platicando. Al ser ese pueblo el elegido de Dios, obviamente todo lo que sucede en el mundo y todo lo que sucede en nuestra historia está relacionado con lo que sucede con el pueblo de Israel. Todo tiene que ver con Israel. Y si no, pues usted se puede poner a ver las noticias y se va a dar cuenta que ahorita hay un conflicto en Israel. Pero toda la vida ha habido conflictos con Israel. Entonces, tenemos que entender que la relación de Dios con su pueblo y de Israel y de la iglesia, tenemos que entenderla de tal manera para poder entender el plan de Dios. Y el plan de Dios va en relación al plan que Él tiene con su nación. Así que Dios crea a esta gran nación llamada Israel y le dejó una tarea. Le dejó una tarea. La tarea del pueblo de Israel era: a través de ustedes, le dice, a través de ustedes todas las naciones de la tierra serán altamente bendecidas. Crearé una nación de ustedes, les daré tierras, lo que ahorita andan peleando, ¿verdad? Palestina, toda esa área de ahí. Y a través de ustedes, le dice, nacerá el Mesías. A través de ustedes nacerá el Mesías, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Y ese Mesías va a ser quien va a redimir no solamente a ustedes, sino a toda la humanidad. Así que el trabajo de Israel, ¿cuál era? El trabajo de Israel era ser la luz del mundo. El trabajo de Israel era bendecir a las naciones. El trabajo de Israel era llevar esta noticia de Dios y llevar esta noticia del Mesías a todo el mundo. Ese era el trabajo de Israel. Así que todo el Antiguo Testamento está estrechamente relacionado a Israel y las naciones o los pueblos, los países, como decimos ahora, que estaban relacionados con él o que vivían alrededor de él. Y esto es porque Dios le dijo a Israel esto. Fíjese lo que le dijo Dios a Israel: todo aquel que te bendiga será bendecido, y todo aquel que te maldiga será maldecido. Entonces el Señor está muy atento de lo que sucede con Israel, porque a través de esa promesa que Dios le hizo a Israel, pues es lo que sucede con todos los demás pueblos de la tierra. ¿Me estoy explicando? Entonces dice el Señor, en otras palabras: voy a establecer juicio sobre los países y la gente de la tierra de acuerdo a cómo ellos traten a mi gente. Wow. Pero también le dice: si me obedecen ustedes, de ustedes haré una gran nación. Si me desobedecen, los voy a esparcir por el mundo. Y es por eso que usted puede ver la historia de Israel, y me imagino que ya se lo está usted preguntando en su cabeza. Por eso vemos que a través de la historia el pueblo de Israel vive una de que se juntan y los vuelven a conquistar y los vuelven a desparramar, y se vuelven a juntar y los vuelven a desparramar. ¿Por qué cree? Por malcriados. Si tan solo usted lee el libro de Jueces, ahí en las Escrituras, se da cuenta cómo cada vez que llegaba un juez, ellos se entregaban a Dios y el Señor los respaldaba.
pero se olvidaban de Dios, se empezaban a poner rebeldes y el Señor los esparcía. ¿Se da cuenta cómo tiene sentido esto? Entonces, la única nación, fíjese algo bien interesante, la única nación rota o que se ha roto en varias ocasiones, pero mantiene su idioma original, el hebreo, es el pueblo de Israel. Y usted lo puede ver a través de la historia. Estuvo disperso por muchísimos años y nunca perdieron el idioma. Se sigue hablando el hebreo. Y ya en 1948, cuando se establece nuevamente como nación, bueno, pues ya están ahora ahí concentrados. No todos, pero ya está una gran cantidad de hebreos, de judíos concentrados ahí en Israel. Así que nunca con ningún pueblo de la tierra había sucedido algo como esto. Pero esto es algo en lo que el Señor ha tenido cuidado y algo de la promesa de Dios. Es por eso que ahí en el Medio Oriente, que son las tierras de Israel o el centro donde nació Israel, el Señor lo ha visto como el centro de la tierra. Y cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, desde ahí va a gobernar. Es por eso que ahí el Señor les puso riquezas como el petróleo. Es por eso que el Señor ha tenido ahí mucho que ver en toda esa región, y por eso toda esa región siempre ha estado en conflicto. Por eso también podemos explicar cómo ha habido un levantamiento de Irán, que Irán tenemos que entender que es la antigua Persia, el conflicto de Irak, que es lo que antes era Babilonia, y todo esto de acuerdo a lo que la Escritura nos ha mostrado. Pero vamos a ver que se cumpla la Escritura y finalmente llegó el tiempo en que llega el Mesías. Llega el Mesías. Va pasando todo esto que hemos leído en el Antiguo Testamento, va transcurriendo el tiempo y llega el momento en que tiene que llegar el Mesías. Y el Mesías llega, la simiente de la mujer. Ya hemos predicado acerca de esto de la simiente es la semilla. Ciertamente no hay un varón involucrado en esta simiente, pero es una simiente de Dios, espiritual. Por eso es hijo de Dios. Así llega Jesús. Jesús aparece en escena al final de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. El Señor guarda silencio y luego llegan los evangelios y los evangelios nos muestran que llega Jesús. Jesús, después de 30 años, a su edad de 30 años, inicia su ministerio. Y algo de lo primero que dice Jesús cuando inicia su ministerio está registrado en Marcos 1:15 y dice: el tiempo se ha cumplido. O sea, el tiempo de la llegada del Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Profético. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué es lo que se ha acercado? El reino de Dios. Y luego dice: arrepiéntanse, arrepentíos, dice. O sea, cambien su manera de ser, cambien su mentalidad, cambien la forma en que ustedes viven. Y luego dice: creed en el evangelio. Aquí, obviamente ellos todavía no tenían la Biblia escrita, pero evangelio significa crean en las buenas noticias, crean en que el tiempo ha llegado, crean en que el reino de Dios ha llegado. Porque Él venía a establecer ese reino en ese tiempo. Él era el Mesías. Era de quien se habla en las Escrituras desde el Génesis hasta el momento de su nacimiento. En otras palabras, Él les dice: soy el rey y vengo a traer el reino conmigo. Lo que han esperado, lo que han orado, lo que han estado buscando, lo que han estado investigando, ya llegó. Llegó el tiempo, llegó la hora. Aquí está el Mesías. Eso es lo que les vino a decir. Pero ¿qué creen? Houston, we have a problem. Houston, we have a problem. Sí se saben esa, ¿verdad? El Mesías es rechazado. Dice: el rey no ha llegado. Y empieza la gente: crucifíquenlo, crucifíquenle. El Mesías es rechazado. Rechazado por su propio pueblo.
Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, lo rechazaron. A los suyos vino, porque era la promesa, es la simiente, es la promesa de Génesis 3:15, Él es. Ahora, Él demostró que era la promesa y lo rechazó el pueblo de Israel. Y hasta la fecha, si usted viaja y tiene la oportunidad de viajar al pueblo de Israel y les trata de hablar de Jesús, le van a decir, sí, Jesús era buena onda, buen chico, profeta. Y es todo lo que le van a decir de Jesús. Pero no lo reconocieron como Mesías. Eso quiere decir que ocurrió un rechazo total sobre el Mesías. Rechazaron al Mesías. Hasta la fecha el pueblo de Israel sigue esperando que llegue el Mesías. Pero el Mesías ya llegó y se les fue. Fue suyo, lo tuvieron y lo dejaron ir. Así que todo esto que le estoy ahorita narrando son los puntos así un poquito más sobresalientes para irnos lo más rápido posible. Pero podríamos aquí tardarnos muy buen rato. Sabemos que el Señor demostró ser el Mesías, sanó ciegos, sanó sordos, hizo caminar a los cojos, resucitó gente de la muerte, hizo todas las señales que dice la Escritura que iba a hacer el Mesías. Él es el Mesías. Inclusive cumplió con cada una de sus profecías acerca de su nacimiento, el lugar de su nacimiento, Belén. Cumplió con todo. Y eso ya lo hemos predicado en otras ocasiones. Entonces el Señor llega como Mesías y el pueblo lo rechaza. El pueblo lo rechaza. Mire lo que les lee Jesús en Lucas 4:18. Y este es un pasaje que también lo encuentra en Isaías 61. Vaya, el Señor se sienta en el templo y les lee, abre un rollo y les lee. Y lo lee en Lucas 4:18 y 19. Pero lo que el Señor lee es Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, al Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Les estaba diciendo, yo soy. Que yo soy, usted sabe que yo soy el que soy, es Dios, yo soy. Y le dijeron, no te queremos a ti. No te queremos a ti. Porque el pueblo de Israel quería un revolucionario, quería un Pancho Villa, no quería a Jesús. O sea, quería alguien que echara cohete, que peleara contra los romanos. Porque eso era el entendimiento que ellos tenían. Y cuando Él viene y les dice que su reino no es de esta tierra, sino que es un reino que viene de los cielos y que es un reino de paz, pues no lo quisieron. Lo rechazaron totalmente. Entonces, Jesús les dice lo que está registrado en Mateo 21, que lo leímos al inicio. 21, y vamos a leer del versículo 42 al 43. Y les dice Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras? O sea, ahí está, le está diciendo ahí desde el Génesis, todo el Pentateuco que ustedes leen, ahí habla de mí, compás, les dice. ¿Nunca leyeron en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores, vamos entendiendo, ¿quién desechó esa piedra? Israel. Eran los edificadores porque es el pueblo de Dios. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios, ojo con esto, el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De los que lo rechazaron, de Israel. Y será dado a gente que produzca los frutos de Él, los frutos del reino, los frutos del Mesías. El reino que han estado esperando, hablando, orando, pidiendo, se les va a ser quitado. Y se lo voy a dar a alguien más que sí lo aproveche, que sí lo quiera, que sí lo reciba.
voy a mover, a quitar mi reino de ustedes y se lo voy a entregar a alguien más. Así que lo que hizo Israel fue frenar el avance del plan de Dios. Frenó el avance del plan de Dios, y el plan de Dios era establecer su reino aquí en la tierra. Israel lo que hizo es frenarlo, y por eso Dios les dice: se lo voy a pasar a alguien más. Lo único que ellos necesitaban era aceptar a Jesús como Mesías, pero a causa de su rechazo fue transferido. Déjeme le digo algo. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Frenó el avance de Dios. Es como cuando usted se dirige a algún lugar y se topa con un choque. Y está el choque ahí y ya está tan lleno ahí de carros que no lo dejan avanzar. Pero usted tiene que llegar a ese lugar y quiere llegar a ese lugar. ¿Y qué hace usted? Pues toma una desviación. No hace mucho a mí me pasó aquí enfrente aquí de la Tecnológico, estaba saturado, no supe realmente qué pasó. Yo me metí por las callecitas de acá atrás y llegué aquí a la iglesia como si nada. Pero por aquel lado no se podía avanzar. El pueblo de Israel hizo eso, frenó el avance de Dios. Pero Dios llega y va a llegar porque Él es Dios. Entonces nadie lo puede frenar. La ruta original y directa para bendecir al pueblo, para bendecir a la humanidad, era por medio de Israel. Pero como bloquearon su avance, bloquearon al Mesías, entonces ahora el Señor tiene que idear otro plan y tiene que dárselo a alguien más. Aprendí un término, déjenme le platico, ahora que estamos en temporada de finales de fútbol americano. Estaba yo investigando cómo le hacen en las jugadas de fútbol americano cuando impiden que avance el equipo que trae el balón. Y aprendí que hay una jugada que le llaman blitz. El blitz es cuando le ponen mucha presión al quarterback para que no lance la pelota a quien ya tenía planeado. Entonces le ponen presión, hacen un blitz, y el equipo que va a la ofensiva pues tiene que cambiar de jugada. Le hacen el blitz y el equipo tiene que reaccionar rápido y tiene que sacar su plan B. Tiene que hacer algo diferente. Eso le llaman blitz en el fútbol americano, por si va a ver los partidos de ahorita en la tarde. Entonces el Señor saca su plan B. Y vamos a Mateo 16. Amén. Y vamos al plan B. El plan B de Dios. Mateo 16, versículo 18. Esta es la jugada alternativa debido al blitz. Ojo con esto. Mateo 16, 18 y 19 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que el Señor transfiere su plan, el plan original que era para Israel, lo traslada a su iglesia, a nosotros, a usted. Usted es parte de ese plan. Usted tiene que seguir con ese avance del reino de Dios aquí en la tierra. No puede ponerse rebelde, ni caprichoso, ni sangrón. Dios sigue siendo Dios aunque usted no quiera venir. Y si usted no quiere venir, le va a pasar lo que a Israel, porque Él va a buscar a alguien que sí quiera. Usted es parte de este plan. Así que el Señor transfiere su plan a la iglesia. Y ahora usted se puede preguntar esta pregunta: bueno, ¿y ahora qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con Israel? Y aquí es donde se pone bueno. Ojo, no se me duerma. Aquí es donde se va a poner bueno. ¿En qué papel queda el pueblo de Israel con Dios? ¿O ya el Señor no va a tratar con ellos porque se equivocaron, porque lo rechazaron? ¿Qué va a pasar con ellos? Es la pregunta que nos viene, ¿verdad? Aquí viene la respuesta. Romanos 11:25.
Romanos 11:25. Nos dice el Señor por medio de Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Oh, misterio, misterio. ¿Sí había escuchado esta palabra misterio en la iglesia? No es como en las películas, que es una de misterio. Cuando hablamos este concepto de misterio en las escrituras, se refiere a que hubo una información o alguna información, ya sea en el Antiguo Testamento o en los Evangelios, que no se dio de manera completa o que no se entendió de la manera que tenía que ser. Entonces eso nos está diciendo Pablo: hermanos, no quiero que ignoren este misterio, o sea, esto que tal vez no saben o que no entendieron. Déjenme les digo, déjenme les echo la mano, déjenme les explico, porque no vinieron al curso del sábado. Déjenme les digo. No se crea, era de otra cosa el sábado, pero no se los pierda. Dice: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. O sea, no crean que ya lo entendieron todo. O sea, tranquilos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, Israel se endureció porque el Señor dejó de estarlos respaldando, como hasta el momento que rechazaron al Mesías lo hacía. Entonces ellos se endurecieron a Dios. Por eso siguen aferrados a que están esperando al Mesías, pero el Mesías ya llegó y ellos lo rechazaron. Están endurecidos a aceptar al Mesías y ya están montados en su macho y dicen: no, es que ese no era. Y están esperando otro Mesías que no va a llegar. Entonces dice: hasta que haya entrado en plenitud de los gentiles. O sea, el Señor endureció el corazón de los israelitas o de la gente de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Se lo voy a volver a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, en parte, no totalmente, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahí se lo voy a explicar un poquito mejor. Pero lo que tenemos que entender es que todo lo que el Señor nos dice, y por eso hablamos de misterios, aún en Levítico, cuando usted puede leer Levítico y que le dice: es que tienes que poner una ollita por aquí y una velita por acá y un acomodo así y una cortina así, y dice usted: bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Créame que todo. El asunto es que a veces leemos esa información y no la entendemos completamente porque nos falta información complementaria que puede venir o llegar por medio de los evangelios o por medio de encontrar a Jesús en esa escritura. Por eso cuando usted lea la escritura de Génesis hasta Apocalipsis, la que sea, usted busque ahí qué le está diciendo Dios, qué es lo que Dios le quiere informar y dónde está Jesús. O sea, a través de eso que está leyendo, ¿dónde está Jesús? Entonces, necesitamos a veces información, pero todo el Antiguo Testamento nos da información del Mesías. Hemos aprendido y nos hemos acostumbrado a escuchar historias del Antiguo Testamento como Noé, como Sansón, como tantos héroes, el mismo Abraham, David. Hemos oído muchas historias y son muy buenas para entretener a los niños y para que sepan también de las escrituras. Pero lo que tenemos que buscar en cada una de ellas es a Jesús. Porque todas ellas nos hablan de Jesús o una faceta de Jesús o algo que nos quiere enseñar el Señor ahí. Así que el Señor, por medio de Pablo, nos ayuda y nos da esta información. Así que vamos a explicar esto un poquito más a fondo. Dice Pablo: les revelaré este misterio. En Israel ha acontecido endurecimiento en parte. Hay un endurecimiento en parte o parcial. Eso quiere decir que aún creen en Dios, que aún buscan a Dios, pero con un entendimiento y un endurecimiento parcial. No han terminado de abrir su entendimiento para poder recibir al Mesías. No lo han podido hacer. Y luego nos dice: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y usted podrá decir: bueno, ¿y eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que ese endurecimiento del pueblo de Israel va a continuar hasta que el último gentil entre a la salvación. ¿Y quiénes son los gentiles? Todos los que no somos del pueblo de Israel somos gentiles. ¿Cuándo vamos a llegar a esa plenitud o cuándo vamos a completar ese número de gentiles en salvación? O vaya, buscando a Dios genuinamente. Cuando completemos el mismo número de los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Cuántos son? No sabemos. Pero sabemos que eran un titipuchal. ¿De veras? No sabemos cuántos eran, pero son muchísimos. Fíjense lo que dice Salmo 68, 17. Salmo 68, 17. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. ¿Cuántos ángeles serán? Chorro 1400.23, no sé cuántos más. Muchos. Pero hay un número determinado que Dios sí sabe. Y cuando se complete esa totalidad, esa plenitud de los gentiles que van a venir a adorar al Señor y a reconocer a Jesucristo como su Señor, a establecer reino, que era el encargo original, que es el encargo original. No que le digan, Señor, yo ya me hice cristiano, no, que vengan a establecer reino, porque es diferente, ¿eh? Usted puede hacer una oración y decirse cristiano, pero el verdadero cristiano es obediente a Dios, sometido a Dios, con temor a Dios. Y el temor a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino respetar a Dios. Con amor, un temor reverente. A eso es lo que va a suceder. Todo aquel que no es de Israel es gentil. Y cuando llegue esa plenitud es cuando se va a completar ese tiempo. Vamos a completar esos tiempos. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Aquí hay algo bien interesante. Usted tiene que recordar que todo, y el inicio empezamos explicándolo, tiene que ver en esa rebelión de ángeles contra Dios. Y el Señor, al crear al hombre, quiere emular la creación de los ángeles, pero la quiere hacer aún mejor. Y lo quiere demostrar cuando nosotros estamos sometidos a Él. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir para verlo como resumen. Y ahorita yo les recitaba y les decía Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que la batalla, su batalla, mi batalla, está en función de los ángeles. Así que dice que cuando el último gentil esté en salvación, él va a continuar con Israel. ¿Y cuándo va a ser esto? No sabemos, pero tenemos una idea. Tenemos una idea. Por eso el libro de Daniel se convierte relevante en este momento. Usted conoce al profeta Daniel, ¿verdad? En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor, le decían sus compas el Nabu, así le decían, yo los escucho. El Nabu tiene un sueño. Y más que sueño era como pesadilla, porque se despierta y le da mello. Entonces el Nabu tiene un sueño y le da mello. Y luego le habla a sus gente ahí del reino, los más sabios, para que le dijeran. No supieron qué onda. Dijo, no, pues quién sabe. Háblenle a Daniel, dijeron. No a ti, a otro Daniel. Háblenle a Daniel. Pues le hablan a Daniel. Y el Nabu hasta temblando le cuenta su sueño, ¿eh? Y fíjate que, no sin antes platicarle un que otro chisme. Ya ve cuando platico unos sueños, luego revuelve uno de todo, ¿eh? Y le platica, pero le termina platicando el sueño. Entonces, Daniel le explica su sueño. Y Daniel le dice
que ese sueño que él tuvo son las naciones que van a gobernar sobre Israel. Porque todo lo que transita en la historia, aún en la historia secular, lo acabamos de decir, está en relación con Israel. Todo lo que ocurre en las naciones y en el mundo tiene que ver con Israel. Entonces le dice, mira, lo que va a pasar es que Babilonia va a ser primero. Babilonia va a llegar primero. Ahí estás tú, Nabú. Pero después va a llegar el imperio medo-persa. No medio-persa, medo-persa. Y luego en tercer lugar va a llegar Grecia con Alejandro Magno. ¿Sí? En cuarto lugar va a llegar Roma. Y después de Roma van a llegar 10 dedos de los pies. ¿Por qué le digo 10 dedos de los pies? Porque no sabemos a ciencia cierta qué signifiquen. Pero son las naciones que van a estar involucradas y que van a tener alguna influencia sobre Israel. Si nos vamos a la historia secular, a la historia que vemos en la escuela, sabemos que eso es cierto. Sabemos que Babilonia fue vencido por Persia y que Persia fue vencido por Grecia con Alejandro Magno y que posteriormente llegó Roma y se estableció también sobre Israel y generó todo ese imperio, gran imperio romano. Entonces viene aquí esa pregunta y dice, ¿y cuándo serán estas cosas? Entonces finalmente es una duda que también le quedó a Daniel. Y Daniel en uno de sus tiempos de oración le ora al Señor y le dice, Señor, ¿qué onda con ese sueño del rey Nabu? Todo eso que me dijiste, como que ¿para cuándo? Entonces el Señor le muestra la revelación que usted va a leer, porque no se la va a leer, la va a leer usted, en Daniel 9. Daniel 9. Más concisamente Daniel 9 del 24 al 27. Más o menos. No nos vamos a meter ahorita a eso porque le digo, nos tardaríamos un buen ratito. Pero en resumen se lo voy a platicar. Le voy a dar el plan ejecutivo, el resumen ejecutivo. Ahí el Señor le habla a Daniel y le dice, mira, es que van a ser 70 semanas de años. 70 semanas de años. Desde la dispersión de Israel, 70 semanas de años. Así como llegó el Mesías y después del Mesías 70 semanas de años. No se meta en cálculos matemáticos porque no le va a dar. O sea, me refiero a que no le va a dar porque ni aún los teólogos así más eruditos no han llegado a una cifra concreta. Y no han llegado porque Dios no quiere que lleguemos. Acuérdese cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo será esto? Y le dijeron, mira, ni yo sé. El único que sabe es el Padre. Con eso le digo todo, ni Jesús sabía, ni yo sé. El que sabe es Dios Padre. Pero sí le da la pista y le dice, mira, son 70 semanas de años. Ok, 70 semanas de años. Estas 70 semanas de años se cumplen con la llegada del Mesías y la dispersión de Israel. Ahí, cuando sucede esto de la dispersión de Israel, están llegando los tiempos a la semana 69. Semana 69. ¿Qué quiere decir? Que nos falta una semana de las semanas de años. Quiere decir que con el blitz que hubo, si se acuerda del fútbol americano del blitz, y que el Señor tuvo que hacer una jugada alterna, un plan B. El Señor lo que hace, que también de alguna manera lo explica ahí en Daniel, el Señor le pone pausa a la historia, a su plan. Le pone pausa. Y no va a terminar de hacer la tarea con Israel hasta que sea el momento de llegar a la semana 70. Quiere decir, en otras palabras, para que usted me entienda y entenderlo más rápido, porque ya nos vamos a tener que ir, quiere decir que desde que el pueblo de Israel rechazó al Mesías hasta nuestra época actual, estamos en esa pausa de la semana 69 a la 70. ¿Por qué? Porque en esa pausa el Señor tuvo que establecer su iglesia y nosotros como iglesia somos los encargados de ser ahora
la luz del mundo. Somos los encargados de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Somos los encargados de llevar las noticias del Evangelio y del Mesías a todo el mundo. Entonces el Señor está dando tiempo para que cumplamos con esa tarea para llegar finalmente a la semana 70. Y cuando lleguemos a la semana 70, esa va a ser la tribulación. Santo. Con esto le estoy diciendo que nos estamos acercando. Y usted lo puede ver. Usted puede ver las noticias. Usted puede ver que ya hay dolores de parto. Cuando una mujer está embarazada y que va a tener su bebé, empieza con dolores de parto. No nace el bebé ese día y puede durar una semana, 2 semanas, hasta 15 días, no sé cuánto. Puede durar con dolores de parto, pero no nace todavía el bebé hasta que sea el tiempo correcto, establecido por Dios. Pero ya estamos viendo señales de parto. Ya estamos viendo esas señales. Entonces, estamos en esa pausa. Satanás está interfiriendo en las jugadas porque él no quiere que el plan del Mesías, el plan de la establecimiento del reino de Dios sea completado. Pero nosotros tenemos que seguir en esta lucha contra potestades, contra ángeles, contra demonios, para poder establecer el reino de Dios en nuestra vida primeramente y posteriormente en todo el mundo. Así que el Señor nos dice: tomaré el reino de ustedes, les dijo a Israel, y se lo voy a pasar a alguien más. Y esto será hasta que el tiempo de los gentiles sea completado. Ahora, usted y yo, si empezamos a caminar como debemos de caminar en el Señor, usted y yo no debemos esperar la tribulación. A usted, si usted está bien con el Señor, si usted está alineado con el Señor, si usted establece el reino de Dios, usted no va a ver la tribulación. Usted lo que tiene que estar esperando es el rapto. ¿Por qué? Porque el Señor lo primero que va a hacer es salvar a su pueblo. Y acuérdese que en este momento nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos los encargados de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, antes de que venga cualquier calamidad, Él nos va a rescatar. Así como rescató a Noé en el arca. Así como se llevó a Elías, que se lo llevó al cielo sin ver muerte. Así lo va a hacer el Señor. Ese era el plan de Israel, pero no pudo hacerlo con ellos porque lo rechazaron. Pero ahora hay otro grupo que nos llamamos la iglesia de Cristo, que tenemos que hacer lo que tenía que hacer Israel. Y eso es establecer el reino de Dios y bendecir al mundo. Así que la iglesia, Pacto Vivo, la iglesia no se trata solamente de la iglesia. No se trata nada más de venir a la iglesia, se trata de establecer el reino. Y es ahí donde la puerca torció el rabo, como decían en mi rancho, así decían allá. Porque la iglesia en muchas ocasiones está más preocupada por la propia iglesia que por establecer el reino de Dios. El problema es que cualquier persona puede ir a la iglesia y se puede brincar las reglas y puede no hacer lo que dice Dios, pero lo que Él quiere es que seamos personas de reino, hombres y mujeres de reino, no asistentes a la iglesia, que verdaderamente establezcamos el reino. Así que Dios no busca miembros de iglesias, ni te va a preguntar: ay, ¿tú dónde te congregabas? No, te va a decir: ¿fuiste obediente a lo que te enseñé? Eso es lo que te va a preguntar. Y a los pastores nos van a decir: oye, ¿enseñaste lo que tenías que enseñar? ¿Los guiaste, los enderezaste? ¿O nada más los entretuviste? Así que el Señor busca gente que establezca reino, gente de reino en la iglesia. Mire, las iglesias tenemos que ser como embajadas. ¿Sí sabe lo que es una embajada, verdad? La embajada es cuando una representación de algún país se establece en otro país. Por ejemplo, México tiene algunas embajadas. México tiene embajadas en Estados Unidos, tiene embajadas en Europa, tiene embajadas en ciertos países. Pero las embajadas
dentro de la embajada o dentro del perímetro de la embajada, las leyes que rigen la embajada son las leyes del país de origen. ¿Qué quiere decir? Que si la embajada de México está en Washington, no son las leyes de Washington, sino son las leyes de México las que rigen ahí ese país, ese terrenito. ¿Sí? O si estoy en Venezuela, ¿verdad? No son las leyes de Venezuela, son las leyes de México ahí adentro de esas cuatro paredes. Y se establece un representante que es un representante del país de la embajada. Si es una embajada de México, el que la dirige es un ciudadano mexicano. Si es una embajada americana, es un representante del gobierno de Estados Unidos, no del país en el que está establecido. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Entonces, tenemos que representar ese reino. Y si nosotros somos una embajada del cielo, tenemos que representar al cielo aquí en la tierra. Y tenemos que ser ciudadanos del cielo. Tenemos que ser ciudadanos del reino, donde la legislación que obedecemos es el gobierno de Dios, la legislación de Dios, la palabra de Dios. Así que tenemos que hacerlo de manera individual, pero también tenemos que hacerlo de manera grupal, en equipo, todos, como familia, como iglesia. Por eso la oración del Padre Nuestro, y le decía esto a los varones el viernes, la oración del Padre Nuestro dice que venga a nosotros tu reino. Ahorita en la alabanza del Padre Nuestro la cantábamos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y a veces nada más lo repetimos como periquito, pero no razonamos lo que le estamos diciendo al Señor. Como los memes, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos dice, ¿de verdad quieres que ponga mi reino? Entonces tenemos que establecer reino. ¿Qué cree que hacen en el cielo? Los ciudadanos, adoran, pero hacen lo que Dios dice. O sea, obedecen a Dios. Eso es lo que hacen en el cielo. Así que ni si nosotros le decimos, Señor, que venga el cielo aquí, pues hay que obedecer, igual que en el cielo. Así que usted tiene la decisión final, pero tenemos que entender que habrá cosas con las que vamos a tener conflicto, con las que vamos a batallar. Ahora, el compromiso de la embajada, como le explicaba, es representar al país, sin importar las creencias del país en donde están establecidos. Pero si usted como embajada empieza a meter las fiestas, el 4 de julio, la independencia, y que el Halloween, y que, se me ocurre, no sé, o que el día de la Constitución de Estados Unidos, ya no está usted llevando a cabo las leyes, el reino de su país. Su embajada está empezando a ser contaminada por el país donde usted está instalado. Si usted está en una embajada de México en Venezuela y empieza a festejar que la revolución bolivariana, pues ya se le contaminó su embajada. ¿Sí me estoy explicando? Si somos iglesia de Cristo y empezamos a meter cosas del mundo a la iglesia, ya se contaminó nuestra embajada. No podemos respaldar cosas que la gente del mundo respalda. Por eso nosotros no estamos a favor de la igualdad de género, no estamos a favor del aborto, no estamos a favor de muchas cosas que la palabra de Dios nos dice que no. No quiere decir que rechacemos a todo mundo, pero tenemos que enseñarles la verdad, con amor, con cuidado. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así que tenemos que mantenernos como una embajada y verdaderamente ser ciudadanos y discípulos del reino de Dios. Y ya voy a cerrar, no se me estrese. Si gusta ir pasando la alabanza. Así que el trabajo del cristiano, de cualquiera de nosotros, como discípulos de Cristo, es ser la luz del mundo. Ese es nuestro trabajo. Que nosotros podamos establecer reino en cualquier lugar donde nos plantemos. Jesús dice en el
capítulo 13 de Juan, versículo 33. Juan 13, 33. Hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis. Pero como dije a los judíos, fíjese cómo le dijo a los judíos. Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Se fija que después de entender esto que le acabo de explicar, ahora tiene otra connotación Juan 13:33. Porque aquí lo dice el Señor, así como le dije a los judíos. O sea, espérenme tantito, ahorita no estoy chambeando con ustedes, al rato vuelvo. Se fija, lo entendemos de una manera diferente. Juan 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Nos va a tomar. ¿Qué quiere decir? Rapto. Nos tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él va a preparar un lugar para nosotros. Y si va a venir y nos va a tomar, Él nos está anticipando el rapto. Vendré y los tomaré. Y entonces continuaré. En otras palabras, y entonces continuaré con Israel. En otras palabras, gente, hermanos, reino de Dios, la tribulación no es para nosotros. Así que no entren en teorías de conspiración y que ya se acerca. No, usted tiene que prepararse para el rapto, no para la tribulación. Porque la tribulación es el trato que va a tener Dios para su pueblo de Israel. La tribulación está preparada y pensada para el pueblo de Israel, para tratar con la gente que rechazaron al Mesías, y junto con ellos toda esa gente gentil que ha rechazado al Mesías también. Con esa gente es con la que va a tratar la tribulación. Así que la mejor manera de vivir para Cristo es a la luz de su próxima venida, saber que Él está próximo a llegar, esforzarnos por ser hijos de Dios, esforzarnos por ser gente de reino, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a lo que Él nos enseña. Así que tenemos que cambiar nuestro enfoque y nuestra perspectiva. Pero usted se ha de estar preguntando, bueno, ¿y eso cuándo va a ser? ¿Verdad? Porque así somos, ¿verdad? ¿Cuándo pues? Cuando todo el mundo tenga un celular. No se crea. No se crea. Pues es que luego ya ve que luego hay teorías de esas, ¿no? Cuando todos estén vacunados, cuando todos tengan el número, no haga caso a usted de eso. No haga caso a usted de eso. Cuando llegue el tiempo, el Señor va a llegar sin avisar, como ladrón a la medianoche. Así que tenemos que estar preparados para cualquier día, cualquier momento, a cualquier hora. ¿Y cómo vamos a saber? Dice la Escritura que el Señor se va a aparecer como un sol radiante. Y dice que todo el mundo lo va a ver. Eso quiere decir que es como el sol. Usted sabe que el sol lo vemos todo el mundo. Se aparece en el horizonte y lo ve usted durante 12 horas. Bueno, dependiendo de la estación del año, pues lo ve. Y luego cuando usted lo deja de ver, créame que más gente del resto del mundo lo sigue viendo. Y dice la Escritura que todo el mundo lo va a ver. Eso quiere decir que le va a dar la vuelta al mundo. Y finalmente va a descender sobre Israel, donde va a establecer su reino por 1000 años. Así que el Señor, amén. Así que usted tiene que aferrarse al Mesías. Tiene que establecer reino, porque el Señor es el que es, no es el que fue. Él es. El que ha de venir, el
toda gloria a Jesucristo nuestro Señor. Toda alabanza y toda gloria tienen que ser a su nombre. Así que rindámonos todos y cada uno de nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vive y está por venir. Póngase de pie. Bendito Señor, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque nos has tomado en cuenta para ser representantes tuyos aquí en la tierra, para poder, Señor, establecer tu reino en todo lugar. Te damos gracias porque sabemos que tú vas a venir por nosotros. Podemos estar tranquilos que no veremos muerte, puesto que tú vienes y eres quien nos va a llevar a tu lado. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.